Bueno, muy buenos días. ¿Cómo me les va a ustedes? Bien todo. Bueno, muchas gracias por esta invitación, Adriana. Muy gentil. Vamos a reflexionar un poco en el día de hoy en torno al papel de la investigación en la transformación en la escuela. Es una reflexión que les voy a presentar a partir de mi experiencia. Es una experiencia que arrancó hace ya un rato, hace 35 años básicamente. Yo me he concentrado en una ruta, es inicialmente un proyecto de investigación, es un proyecto de investigación que creé en el 80 sobre cuál sería el impacto de la escuela en el desarrollo y, como les voy a comentar, hice un conjunto de investigaciones sobre ese tema y mi conclusión fue que la escuela no impacta las estructuras de los muchachos, no modificaba los niveles de creatividad, no hacía que pensáramos de una mejor manera, no desarrollaba los procesos de inteligencia práctica. Fue una investigación que arrojaba resultados muy tristes para un pequeñito grupo de educadores. Y ese grupo de educadores decidimos reunirnos y hacer algo que la mayoría de la gente cree que no se puede hacer. Y es no acatar al Ministerio de Educación. Y es crear una institución en la que trabajamos con otro currículo, y cuando digo otro currículo es 90% de las asignaturas yo las creé. Y cuando digo otro currículo quiere decir de las asignaturas del ministerio abandoné el 90%. Y entonces fui en ese momento a la oficina de innovación del ministerio y les dije, ¿ustedes me dejarían crear una institución que trabajara con otro currículo totalmente distinto? Que no enseñáramos física o química o trigonometría, sino lo que yo creía en ese momento y 35 años después lo sigo creyendo, que está mal diseñado el currículo. ¿Qué creen que me dijeron en el ministerio? Que no era posible. ¿Y qué creen que yo dije? Si no, no estaría aquí parado. Yo le dije que tenía que ser posible. Y les dije, ¿y ustedes me dejarían no acatar el sistema de escalafón de maestros? Que yo trabajara con otro sistema, porque creo que debe ser otro. ¿Y qué creen que me dijeron? Que no. ¿Y qué creen que yo les dije? Que sí se podía. Y entonces hubo mucha tensión para mí inicialmente con el ministerio, porque yo declaré oficialmente que no lo acataba. Oficialmente. Yo en mis charlas iniciaba diciendo, yo no acato los planteamientos. Entonces eso fue una situación muy tensa, pero hice un acuerdo. El acuerdo era que yo iba a trabajar con una población de niños que tenía talento. Y entonces el ministerio me dijo, bueno, nosotros le vamos a dar 3 años de plazo para que usted trabaje con esos niños con talento, a ver si funciona la idea. Y eso fue, yo cuando ya me reúno y ya llego a un acuerdo, fue en el año 86, y esos 3 años ya van 30, y yo nunca más volví, ni validé ni nada, sino que arranqué mi proyecto, seguí mi proyecto, y en el camino concluí cosas gracias a la investigación tan importantes como que
no existían los niños con talento. Yo dediqué una parte de mi vida a buscar los niños con talento y mi conclusión es que los niños con talento son aquellos que tienen mejor mamá, son aquellos que tienen un medio cultural más enriquecido. Por lo tanto, no existen los niños con talento. Y cuando yo concluí eso, cambié mi proyecto, seguí independiente del ministerio, y ahora a mí la ministra me llama y me dice que sí le ayudo, por ejemplo, a sacar adelante los colegios que tienen muy mal balance en pruebas de estado, que son todos los del país. Es un desastre el país en los resultados todavía. Entonces, primero trabajamos con 4.000 en el programa de Todos Aprender, y ahora vamos a trabajar en el programa de Colegio 10, pero yo le digo, una condición que yo pongo para trabajar es, yo no acato al ministerio. Si no, si acepta así, yo la asesoro. Es decir, yo acepto ese trabajo si, solo si, trabajamos otro currículo. Porque yo creo que está totalmente confundido el país en lo que le está enseñando a los niños. Totalmente confundido. Entonces yo llevo unos 30 años sustentando una tesis. No me ha ido muy bien, hay que ser sincero, porque he convencido a poquitas personas todavía. No he tenido la capacidad de mostrarle al país que está confundidísimo en lo que ha hecho en educación, pero yo sigo creyendo que el país está bastante equivocado y que el currículo debería estar dedicado a otra cosa, y que uno a la escuela, ojo con lo que les voy a decir, no debería ir a aprender, que ahí radica el germen del problema, que uno a la escuela debería ir a desarrollar cierto tipo de procesos, pero no aprender cosas. Yo soy profesor hace muchos años de asignaturas como argumentación. Es que uno debería ir es a aprender a argumentar, pero eso es otra cosa. O sea, no es propiamente un aprendizaje. O sea, he propuesto un cambio muy fuerte en la escuela, y para ese cambio ha sido decisiva la investigación. Si yo no hubiera investigado, no podría estar diciendo lo que estoy diciendo. Si yo no hubiera investigado, no podría haber hecho los ajustes que he hecho a mi proyecto. Entonces, lo que les voy a contar es algo que se gestó en una institución en Bogotá que se llama el Instituto Alberto Merani, y cómo en estos 30 años ha sido para nosotros totalmente decisivo la investigación para repensar la escuela. Creo que esta escuela hay que volver a pensarla. Creo que hay que definir nuevos propósitos para la educación, pero también creo que es decisivo que si uno no hace un muy buen seguimiento de las cosas, no podría cambiar la educación. Si uno no hace un buen seguimiento, creería que lo que está buscando lo está logrando. Y la mayoría de veces lo que uno cree que está buscando no lo logra. Es que es lo que le ayuda a uno a saber por dónde trabajar, a hacerle muy buen seguimiento a sus procesos. Un poco esa es la reflexión que hoy traigo. Y voy a empezar por un autor que casi ningún educador citaría, que es Maquiavelo. A mí me parece que él da en la clave en esto que les voy a insistir. Es muy difícil cambiar. Cuando yo empecé a cambiar la escuela, creía, porque era muy joven, no tenía obvio ni una cana, claro, creía que la escuela se iba a cambiar en un tiempo breve. Cuando yo empecé hace 30 años decía,
Tal vez en unos 10 o 15 años vamos a cambiar la escuela. Hoy, que yo llevo 30 años, que es señalador, perfecto. Hoy que yo llevo 30 años, dudaría si en los próximos 50 se va a cambiar la escuela. Dudaría. Porque me he dado cuenta que la escuela está totalmente intrincada con la cultura. Y en ese sentido, cambiar la escuela es cambiar la cultura. Que la escuela está totalmente intrincada con la estructura ideológica, política. Y en ese momento, cambiar la escuela es cambiar de alguna manera el sistema político. Como decía Freire, toda propuesta pedagógica es también una propuesta política. Porque cuando uno dice qué es lo que quiere trabajar, uno está diciendo qué tipo de individuo quiere formar. Y al contestar la pregunta, ¿qué tipo de individuo quiere formar?, está contestando la pregunta, ¿qué tipo de sociedad quiere formar? Y esa es una pregunta política, ideológica, filosófica, ética. Por eso para mí el ensayo más hermoso que me he leído de educación no fue escrito por un educador, sino por un músico. Es más, no fue escrito, sino fue tocado. O sea, para mí el ensayo más profundo que yo haya leído de educación es una canción. Es una canción de rock. Es una canción de un grupo inglés que se llama Pink Floyd. Y ese grupo Pink Floyd compuso una obra maestra de la pedagogía que se llama The Wall. Y en esa canción de The Wall uno entiende una cosa fundamental de la educación, que esta escuela que hemos construido es una escuela hecha a imagen y semejanza de las fábricas. Que nosotros estamos formando son empleados, obreros, porque no estamos formando individuos críticos, pensantes, creativos, ciudadanos, no, estamos lejísimos, pero lejísimos de eso. The Wall es una canción que le ayuda a uno a entender qué es lo que pasa, por qué los estudiantes salen con tantos problemas. Y en realidad vamos aquí con esta primera idea. Dice Maquiavelo lo mismo, que es muy difícil cambiar las cosas. Que no hay nada más difícil de llevar a cabo, ni nada más dudoso de éxito, ni más difícil de conducir que iniciar un nuevo orden de cosas. Porque el reformador tiene enemigos en todos aquellos que sacan provecho del antiguo orden y solo distantes defensores en aquellos que se beneficiarían del nuevo orden. Entonces, cuando uno va a innovar, uno toca intereses. Yo recuerdo que una vez me hicieron una entrevista en televisión hace 31 años y el entrevistador me preguntó: ¿usted cómo ve los libros escolares? Y yo cometí el error, que lo he cometido casi siempre, de decir lo que creo. Entonces yo le dije: vea, los libros, los muchachos no entienden los textos escolares. Le dije: si usted va a un colegio, al curso que quiera, y le pregunta al alumno que quiera de el tema que están viendo, y saca el libro y le lee un párrafo y le pide al alumno que le explique, va a ver que el alumno no entiende. O sea, esta es una educación donde los niños casi no entienden nada. El periodista me hizo caso, para desgracia mía. Entonces fue a un colegio y les preguntó qué estaban viendo, que las eras geológicas, y le estoy hablando hace 31 años.
y le preguntó a un grupo de muchachos, le leyó un párrafo y les pidió que explicaran, y todos se reían y se reían, pues no entendieron nada. Y al día siguiente la Cámara Colombiana de la Industria Editorial se reunió porque consideró que yo era un enemigo de la industria editorial. Entonces, que a mí había que bloquearme en la industria editorial. Que como yo era un enemigo de la industria editorial, no deberían publicar mis libros. Y votaron esa proposición y afortunadamente solo hubo 4 votos a favor de que me cancelaran y 5 dijeron que no, que les parecía que sí estaba equivocado. Y bueno, ya he podido escribir 17 libros desde ese momento donde discutieron si yo era un enemigo. Y es esto. No hay nada más difícil de llevar a cabo, ni nada más dudoso, ni más difícil de conducir que iniciar un nuevo orden de cosas. O sea, sustentar una manera distinta es difícil. Pero aunque es difícil, se puede. Y aunque es difícil, se puede en Colombia. Y si a mí alguno de ustedes me dice que no se puede, yo me reiría. Porque yo lo hice hace 35 años desacatando al ministerio. Entonces, ¿por qué no se podría? Y voy a mostrar, no que hice, no, solo un punto, cómo me ayudó la investigación. Es el único punto que hoy voy a trabajar. Cómo para mí fue decisivo asumir una actitud investigativa que me permitiera ir revisando cada una de las cosas. Ese va a ser un poco el eje, un poco cuál es el papel de la investigación. Lo primero que le permite a uno la investigación es ver si uno está logrando lo que busca o no. Yo he ido a muchos colegios religiosos y me dicen, aquí el eje, por ejemplo, es la formación valorativa. Pero si yo les preguntara, ¿cómo lo saben? ¿Cómo saben que lo logran? No me podrían contestar. Yo he trabajado en colegio religioso y los estudiantes me dicen exactamente lo contrario. Me dicen, yo me he vuelto bastante ateo en este colegio religioso, por ejemplo. O sea, uno puede buscar una cosa y conseguir exactamente la contraria. Entonces la investigación le permite a uno saber si uno está impactando o no. Por ejemplo, cuando nosotros creamos el MERAN y dijimos, la tarea de la educación es desarrollar el pensamiento. Pero cuando poníamos las clases y aplicábamos pruebas de pensamiento antes, al inicio del año, y pruebas de pensamiento al final, decíamos, no estamos impactando el pensamiento a pesar de que ese era nuestro interés. Fue gracias a la investigación que nos dimos cuenta que había que cambiar lo que veníamos haciendo. Entonces, al inicio del proyecto, yo reuní a los padres y les dije, vamos a crear un nuevo currículo. Yo, por ejemplo, les dije, voy a crear un currículo para enseñarle a pensar a los estudiantes. Voy a poner materias, como por ejemplo, deducción, a enseñar a hacer deducción, como por ejemplo, inducción, a ir de lo particular a lo general, como por ejemplo, argumentación, como por ejemplo, clasificación. Y los padres me dijeron, qué maravilla, excelente, lo apoyamos, excelente. Después les dije, y voy a crear unas asignaturas para enseñar a conocerse a sí mismo. Autobiografía, que uno durante un año mire quién es uno. Todo el año dedicado a eso. Y otra asignatura para que haga su proyecto de vida. Entonces los padres me decían, excelente, hasta ahí estaban de acuerdo.